El motor rugía al máximo. Eduardo corría por las calles vacías, los faros cortaban la oscuridad de octubre. Era la 1:30 de la madrugada, y se dirigía a casa como un loco. La empresa de seguridad había enviado una señal de alarma. El sistema de seguridad de la casa adosada se había disparado. Carmen estaba sola en casa. ¿Y si eran ladrones? ¿O algo peor? Después de 8 años de matrimonio se había acostumbrado a preocuparse por su mujer. Carmen era de esas mujeres que parecían atraer los problemas, unas veces se atascaba la cerradura, otras se le paraba el coche en el momento más inoportuno. Eduardo siempre acudía a ayudarla, resolvía los problemas, la protegía. Era parte de su vida familiar. Un giro brusco hacia la calle de Los Álamos, la urbanización de chalets donde habían vivido los últimos 5 años. Solo quedaban 2 manzanas. La adrenalina le martilleaba en las sienes, mezclándose con el cansancio. El día había sido duro, las negociaciones con los nuevos proveedores se habían alargado hasta las 10 de la noche. El sendero de entrada apareció bajo la luz de los faros. La casa estaba a oscuras, tranquila. No había rastros de allanamiento, ventanas rotas o puertas abiertas. Eduardo apagó el motor y sacó de la guantera la pistola de fogueo. Tenía licencia de armas, su estatus de gran empresario del sector de la construcción le obligaba a ser prudente. La llave giró sin hacer ruido. El recibidor le recibió con el silencio habitual, solo se oía el tic-tac del reloj antiguo, un regalo de su suegra para la casa nueva. Carmen. La llamó en voz baja, prestando atención a cada sonido. Nadie. Eduardo montó el arma y revisó metódicamente la planta baja. El salón con los muebles de cuero blanco, la cocina con los armarios italianos, su despacho con la caja fuerte detrás del cuadro, todo estaba en su sitio. La alarma silenciaba, el indicador verde parpadeaba tranquilamente en el panel. Subió al primer piso. Los escalones de roble, donde normalmente crujía la tabla bajo la ventana, hoy por alguna razón guardaban silencio. ¡Qué raro! Llevaba unos 6 meses pensando en llamar a un carpintero para arreglar ese crujido. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, como siempre, Carmen tenía miedo de dormir en un espacio completamente cerrado. Estaba acostada de lado mirando hacia la ventana, el pelo rubio revuelto en la almohada, respiraba profunda y acompasadamente. Dormía como un tronco. Eduardo bajó el arma, sintiendo cómo la tensión abandonaba lentamente sus hombros. Revisó el resto de habitaciones, el dormitorio de invitados, el baño, el vestidor. Comprobó las ventanas, el balcón francés del dormitorio principal. En ningún sitio había rastro de presencia extraña. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de la empresa de seguridad. Falsa alarma. Sensor de movimiento del salón. Error técnico del sistema. Maldita automatización. Por ese dineral se podía esperar un funcionamiento más fiable. Eduardo guardó la pistola en la caja fuerte de la mesilla y empezó a desvestirse. Carmen ni se movió, aunque normalmente se despertaba con el menor ruido. Increíble. Su mujer sufría insomnio crónico desde el 3er año de matrimonio, secuela de un accidente de coche que casi le cuesta la vida. Se dormía con dificultad, se despertaba a menudo por las noches, se quejaba de pesadillas. Eduardo se había acostumbrado a que su regreso del trabajo siempre la despertara. Pero hoy no se había despertado ni con sus pisadas por la escalera ni con el portazo. Al meterse en la cama, miró atentamente a su mujer dormida. A la luz de la farola que se filtraba por las cortinas mal cerradas, el rostro de Carmen parecía sereno. No había rastros de estrés reciente o miedo. Como si la alarma ni hubiera saltado. Por la mañana Carmen estaba sentada en la mesa de la cocina con expresión ausente. La taza de café se enfriaba lentamente en sus manos, miraba hacia la ventana, pero evidentemente veía otra cosa. En su cara jugaba una sonrisa apenas perceptible, una que Eduardo no había visto desde hacía tiempo. Buenos días, cariño, le dio un beso en la coronilla, aspirando el aroma del champú caro. Carmen había cambiado recientemente su cosmética habitual por una línea más refinada. Se sobresaltó, como si no hubiera notado su llegada. Buenos días. ¿Qué tal has dormido? Normal, Eduardo se sirvió café de la cafetera. Pero tú dormías como un lirón. Anoche hubo alarma, saltó la seguridad, vine corriendo a casa como alma que lleva el diablo. ¿No oíste nada? Carmen lo miró con sincera sorpresa, y en esa mirada no había ni pizca de fingimiento. ¿En serio? No,
no oí nada. Dormí muy profundamente. Se quedó callada un momento, luego añadió. Seguramente hicieron efecto las pastillas. ¿Qué pastillas? Un somnífero nuevo. La doctora Herrera me lo recetó la semana pasada. Dice que tengo que recuperar el sueño normal. Eduardo asintió. Carmen efectivamente había ido al neurólogo, el insomnio la había martirizado mucho en los últimos meses. Si el medicamento ayudaba, estupendo. Pero ese sueño tan profundo no era típico de ella. ¿No habría que reducir la dosis? Duermes demasiado profundamente. ¿Y si pasa algo? Estoy bien. Carmen se encendió inesperadamente, la voz le tembló. Por fin duermo bien. ¿Acaso eso es malo? No, claro que no, Eduardo se sorprendió de esa reacción. Solo me preocupo por ti. No tienes por qué preocuparte por mí, Carmen se levantó y empezó a recoger los platos haciendo ruido. Soy una mujer adulta, puedo cuidarme sola. ¿De dónde venía esa agresividad? Antes Carmen nunca se enfadaba por tonterías, menos aún porque él se preocupara. Al contrario, le gustaba que la cuidara. Carmen, ¿qué pasa? Le preguntó con dulzura. Estás muy rara últimamente. Se quedó parada junto al fregadero, sin darse la vuelta. No pasa nada. Solo que, estoy cansada. ¿De qué? Si siempre estás en casa. Precisamente. Se volvió bruscamente, y en los ojos verdes brilló la ira. Me paso aquí sentada como un adorno. Como un mueble bonito en tu exitoso mundo masculino. ¿No se te ocurre que a mí también me gustaría vivir de forma interesante y no solo ser un complemento de tus logros? Eduardo se quedó callado, desconcertado. ¿De dónde salía esto? En 8 años de matrimonio Carmen nunca había protestado por su vida doméstica. Cuando se conocieron trabajaba de economista en una pequeña empresa y se quejaba del estrés, de un jefe tirano, del sueldo miserable. Después de la boda dejó el trabajo encantada, decía que era feliz ocupándose de la casa y de sí misma. ¿Quieres volver a trabajar? Le propuso con cuidado. A mí me parece bien. Busca algo que te guste. No lo sé, Carmen se volvió otra vez hacia el fregadero. Olvídalo. Es que estoy de mal humor. Síndrome premenstrual. Los días siguientes trajeron nuevas rarezas. Carmen empezó a tardar más tiempo en el baño, antes se duchaba por la mañana y por la noche rápidamente, sin ceremonias. Ahora podía estar ahí 1 hora y media, salía perfumada con cremas caras y colonias. ¿Cosmética nueva? Preguntó Eduardo con curiosidad. Sí, me la recomendaron en la tienda. Para piel madura, respondió Carmen evitando su mirada. ¿Piel madura? Tenía 35 años, estaba estupenda. También cambió el comportamiento de su mujer. Se volvió ausente. Físicamente estaba a su lado, pero mentalmente en otro sitio. Podía estar comiendo y sonreír por algo suyo, olvidándose de responder a las preguntas. Repetía cosas ya dichas, perdía el hilo de la conversación. En el trabajo Eduardo tampoco podía concentrarse. Sus pensamientos volvían constantemente a su mujer. ¿Qué le pasaba? ¿Depresión? ¿Crisis de los 40? ¿Problemas de salud de los que no hablaba? Por la noche decidió actuar directamente. Carmen, me parece que necesitas ayuda. ¿Y si fueras al psicólogo? La reacción fue instantánea y brusca. ¿Me consideras enferma mental? No, es solo que has cambiado. Estás nerviosa, distraída. Estoy normal. Carmen se levantó del sofá de un salto. Solo que a veces me apetece estar en silencio, pensar en mis cosas. ¿Acaso está prohibido? Se fue al dormitorio dando un portazo. Eduardo se quedó solo en el salón, sintiéndose culpable sin culpa. ¿Qué estaba pasando con su familia? Me he apuntado a unos cursos, anunció Carmen durante el desayuno del viernes. Parecía animada, en sus ojos brillaba un fulgor malsano. De arreglos florales y composiciones. Eduardo levantó los ojos de las noticias matutinas en la tablet. En 8 años de matrimonio su mujer nunca había mostrado interés por cursos o aficiones. Como mucho el gimnasio cada 6 meses, que invariablemente abandonaba al mes. Qué interesante, dijo con cautela. ¿Qué tipo de cursos? En el centro, en Puerta del Sol. 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes.
Carmen hablaba rápido, como si fuera algo aprendido de memoria. Quiero aprender a decorar bonito la casa. Estoy harta de vivir entre interiores sin personalidad. ¿Sin personalidad? Eduardo se había gastado un dineral en un interiorista que decoró su chalet. Carmen entonces estaba encantada con el resultado. ¿Y cuánto cuesta? 1.500 € el curso. Más materiales, unos 1.000 más. Carmen hablaba con seguridad, como si ya hubiera decidido todo e incluso lo hubiera pagado. Vale, accedió Eduardo. Si te interesa. En realidad le alegraba que su mujer por fin hubiera encontrado una afición. Quizá eso la ayudaría a salir de ese estado extraño de las últimas semanas. Al cabo de una semana Carmen pidió más dinero. ¿Para qué? Preguntó Eduardo con interés. Para tratamientos en el salón de belleza y ropa. No quiero parecer una ama de casa desarreglada entre mujeres cuidadas del grupo. Hablaba con ligera ofensa, como si él debiera haberse dado cuenta solo de esas necesidades. Eduardo le dio 4.000 € en efectivo. Era una suma considerable, pero si su mujer había decidido cuidarse, perfecto. Ganaba lo suficiente como para no escatimar en sus placeres. Los cambios no se hicieron esperar. Carmen efectivamente mejoró, el pelo más cuidado, manicura impecable, la piel radiante de salud. Se compró varios vestidos nuevos, renovó el armario. Te queda muy bien, le dijo Eduardo sinceramente, abrazando a su mujer en la cocina. Carmen sonrió, pero como distante. Como si su opinión fuera agradable, pero no la más importante. Y otro detalle, empezó a evitar sus caricias. Antes a Carmen le gustaba abrazarse, podía acurrucarse contra él mientras veían una película, besarlo cuando se encontraban. Ahora se apartaba, buscaba pretextos para irse cuando él se sentaba a su lado. ¿Te duele algo? Preguntó una vez más, cuando ella esquivó sus brazos. No. Es que no tengo ganas de mimos. Pero el mal humor no puede durar 3 semanas seguidas. Pasó el tiempo. El evento de la Asociación de Constructores se celebraba en el restaurante Gran Palacio del Paseo Marítimo. A Eduardo no le gustaban esos actos, demasiada charla vacía, lujo de cara a la galería e intrigas empresariales. Pero los contactos en los negocios exigían presencia. ¿Vienes conmigo? Le preguntó a Carmen. Para su sorpresa, aceptó sin las excusas habituales. Es más, se pasó todo el día preparándose, salón de belleza, vestido nuevo, maquillaje profesional. En el restaurante Eduardo enseguida vio a Rodrigo Navarro. Estaba sentado en la mesa de al lado con su mujer, una morena severa con traje negro. Rodrigo parecía más joven de sus 38 años, físico atlético, pelo moreno espeso, sonrisa encantadora. El traje caro le sentaba perfectamente. Eduardo. Rodrigo se levantó a recibirlo, tendiendo la mano. Por fin nos conocemos mejor. Rodrigo Navarro, Agencia Creativa Plus. Se dieron la mano. Eduardo lo conocía por su reputación, negocio publicitario próspero, proyectos interesantes, contactos en los medios. Y esta es mi mujer Cristina, Rodrigo señaló a su acompañante. La mujer saludó con frialdad, casi con sequedad. Unos ojos marrones inteligentes evaluaron a Eduardo. Y esta es mi esposa Carmen, presentó Eduardo. Entonces pasó algo extraño. Rodrigo sonrió especialmente cálido, los ojos le brillaron con interés genuino. Carmen, ¿verdad? Le tendió la mano. Eduardo me había hablado de usted. ¿Cuándo había tenido tiempo de hablarle de ella? Solo se habían visto un par de veces en reuniones de negocios y habían hablado exclusivamente de trabajo. Carmen se sonrojó, le tendió la mano. Rodrigo la retuvo en las suyas notablemente más tiempo del que pedía la cortesía. Siéntense con nosotros, les propuso. En compañía es más divertido. Cristina miró a su marido con cara de póker. Pero calló. Eduardo iba a rechazar, pero Carmen ya estaba aceptando. Encantada. ¿Verdad, Eduardo? En la mesa común Rodrigo resultó ser un conversador brillante. Se interesó por el negocio de Eduardo, hizo preguntas inteligentes sobre el mercado de la construcción, compartió información privilegiada del mundo publicitario. Pero su mirada volvía constantemente a Carmen. ¿Y usted a qué se dedica? Le preguntó, dirigiéndose a ella con atención marcada. A las tareas domésticas, Carmen sonrió con aire culpable. Me temo que no soy muy buena conversadora para esta compañía. ¿Qué va?
Rodrigo se inclinó hacia ella. Es el trabajo más importante del mundo. Crear un hogar, apoyar a la familia, ser el pilar del marido, un gran arte. No todas las mujeres son capaces de eso. Cristina emitió un sonido parecido a una risa ahogada, pero no dijo nada. Carmen literalmente se iluminó con el cumplido. Eduardo no recordaba cuando la había visto tan animada y feliz. Hacía preguntas a Rodrigo sobre su trabajo, se reía con sus bromas, escuchaba atentamente sus historias. La velada pasó agradablemente. Rodrigo fue un anfitrión cortés de la conversación, Carmen inusualmente habladora y alegre. Cristina guardó silencio la mayor parte del tiempo, intercalando de vez en cuando comentarios breves. Al marcharse, Rodrigo ayudó galantemente a Carmen con el abrigo, le dio la mano al salir del restaurante. Ha sido un placer conocerla, le dijo mirándola a los ojos. Espero que nos veamos pronto. En el coche Carmen estaba extraordinariamente emocionada. «Qué persona tan interesante ese Rodrigo», dijo. «Sabe tanto, cuenta su trabajo con tanta pasión». «Sí, no está mal el tipo», asintió Eduardo neutralmente. A él Rodrigo también le había gustado como socio comercial. Pero algo en el comportamiento de su mujer le inquietaba. Recordaba demasiado a menudo al nuevo conocido, relataba sus palabras con demasiado detalle. Las siguientes semanas Carmen asistió puntualmente a los cursos de floristería. Salía por las mañanas los lunes, miércoles y viernes, volvía a mediodía contenta y animada. Contaba cosas sobre composiciones, técnicas de trabajo con flores, gente interesante del grupo. ¿Y los trabajos terminados dónde están?, preguntó Eduardo con interés. Me gustaría ver el resultado. Los dejo allí, explicó Carmen. En el aula hay una nevera para flores. En casa se marchitarían y allí se pueden contemplar toda la semana. Lógico. Pero aún así extraño, tanto esfuerzo y no traer a casa ni un solo ramo. Los gastos aumentaron notablemente. Eduardo revisaba los extractos bancarios de la tarjeta de su mujer cada mes, no por desconfianza, sino simplemente controlando el presupuesto familiar. ¿Nuevos gastos?, preguntó durante la cena, enseñándole el extracto. Pues los cursos, Carmen no levantó los ojos del plato. Los materiales son carísimos. Flores naturales, herramientas especiales, espuma floral. Más las comidas en cafeterías con las chicas del grupo. Nos hemos hecho amigas, comentamos las tareas, compartimos experiencias. Es muy agradable por fin hablar con gente interesante. Antes Carmen se quejaba de la soledad y la falta de amigas. Bien que hubiera encontrado compañía. Pero ¿por qué tan de repente y tan caro? El teléfono de su mujer empezó a sonar mucho más a menudo. Conversaciones cortas que interrumpía cuando él aparecía. O se iba a otra habitación, hablaba en voz baja. ¿Quién llamaba?, preguntaba Eduardo. Elena del curso, respondía invariablemente Carmen. Me consulta los deberes. ¿Deberes de hacer ramos? Pero no quería crear conflicto y hacía oídos sordos. El cambio principal era imperceptible, pero por eso más inquietante. Carmen empezó a vivir en un mundo paralelo. Se sentaba a la mesa, sonreía a destiempo, respondía a destiempo. Podía estar de pie junto a la ventana y mirar al vacío con expresión soñadora. ¿En qué piensas?, preguntaba Eduardo. En nada en particular, respondía ella, pero los ojos seguían brillando con una luz interior. Por las tardes empezó a hablar durante horas por teléfono en el dormitorio. Antes a Carmen no le gustaban las conversaciones telefónicas largas, prefería el trato personal. ¿Con quién hablas tanto tiempo? Con Elena. Tiene problemas con su marido, la estoy apoyando. Extraño. Carmen nunca había sido propensa al papel de psicóloga o paño de lágrimas. Una tarde Eduardo decidió comprobar sus sospechas. Invitemos a tus nuevas amigas a casa, propuso. Me gustaría conocerlas. Carmen se turbó visiblemente. ¿Para qué? No les interesaría. Además, la casa no está lista para recibir invitados. ¿Una casa de 800.000 euros no estaba lista para recibir invitados? Entonces, ¿qué tal si quedamos en algún restaurante? Yo invito. No hace falta, Carmen negó con la cabeza. Las chicas son tímidas. Tú eres un empresario de éxito, y ellas, simples amas de casa. Otra rareza. Antes Carmen se enorgullecía del estatus de su marido, le gustaba presentarlo a gente nueva.
El fin de semana, por primera vez en años de matrimonio, se negó a ir a la casa de campo. No me apetece, dijo simplemente. Prefiero quedarme en casa. ¿Y si vamos a algún sitio? ¿Al teatro? ¿Al centro comercial nuevo? No tengo ganas. Pero al día siguiente, el lunes, se fue a los cursos tan contenta como si volara a una cita. Eduardo estaba de pie en la ventana del despacho viendo cómo su mujer se subía al coche. Se movía de forma especial, ligera, grácil, con expectación. Así no se va a clases aburridas de floristería. Dentro de él crecía una inquietud que aún no podía nombrar con palabras concretas. El lunes por la tarde Eduardo tomó una decisión. Tengo que hacer un viaje de trabajo, le comunicó a Carmen durante la cena. 3 días. Un proveedor nuevo importante. Una reunión muy importante para expandir el negocio. La reacción de su mujer lo asombró. En lugar del disgusto habitual y las súplicas de llevársela con él, un alivio apenas disimulado. Entiendo, dijo Carmen, tratando de dar a su voz un tono comprensivo. Claro, vete. Los negocios son lo primero. Antes no le gustaban sus viajes, lo llamaba varias veces al día, lo echaba de menos, lo recibía con alegría. Ahora parecía casi contenta con la soledad que se avecinaba. ¿Al menos me vas a echar de menos?, preguntó Eduardo directamente, estudiando atentamente su cara. Por supuesto que sí, respondió Carmen, pero sus ojos miraban más allá de él. Es solo que entiendo que tienes trabajo, obligaciones. Ya estaba planeando mentalmente esos 3 días sin él. Eduardo lo sentía intuitivamente. ¿Cuándo te vas? Mañana por la mañana. Vuelo a las 7, así que me levantaré temprano. Te acompaño al aeropuerto. No hace falta, Eduardo negó con la cabeza. Llamaré un taxi. ¿Para qué vas a levantarte temprano? Carmen asintió con una presteza que convenció definitivamente a Eduardo de que sus sospechas eran correctas. Esa tarde reservó en secreto una habitación en un hotel. Con vistas a su casa. Canceló todas las reuniones, avisó a su secretaria de que no estaría disponible durante 3 días. El plan era sencillo, seguir a su mujer y descubrir la verdad. Eduardo estaba sentado en la habitación del hotel mirando por la ventana a través de unos prismáticos profesionales que había comprado en una tienda de casa. Abajo se veía su propia casa, el chalet blanco con tejado de teja roja, rodeado de una valla alta. El primer día transcurrió relativamente tranquilo. Por la mañana Carmen salió al buzón en bata, parecía soñolienta y despeinada. A las 10 se fue en su Mazda blanco, probablemente a los cursos de floristería. Volvió a la 1:30, hasta la tarde no se dejó ver. Eduardo casi se tranquilizó. ¿Quizás se estaba agobiando sin motivo? Posiblemente su mujer efectivamente había encontrado una afición y nuevas amigas. Pero por la tarde notó un detalle que lo puso en alerta. Carmen andaba por la casa encendiendo y apagando las luces de diferentes habitaciones. Como si comprobara que todo parecía natural para un observador externo. O se preparara para la llegada de alguien. La mañana del segundo día llegó a la casa un Audi negro con cristales tintados. El corazón de Eduardo empezó a latir como un martillo neumático. Enfocó los prismáticos con manos temblorosas. Del coche salió Rodrigo Navarro. Un traje gris oscuro le sentaba perfectamente, en las manos un ramo lujoso de rosas blancas. Se movía con seguridad. Como si no fuera la primera vez que venía aquí. La puerta de casa se abrió antes de que llamara. Carmen estaba en el umbral con un vestido azul nuevo, ese atuendo caro que se había comprado la semana pasada. El pelo peinado profesionalmente, maquillaje impecable. En los pies, zapatos de tacón alto que solo se ponía para ocasiones solemnes. Rodrigo le tendió las flores. Carmen las aceptó, se puso de puntillas y lo besó en los labios. No un beso amistoso en la mejilla, no un beso agradecido de conocida, un beso apasionado de amante. Eduardo encendió la cámara del teléfono y empezó a grabar. Las manos le temblaban de ira, pero se obligó a fijar las pruebas. Entraron en casa cerrando la puerta. A los pocos minutos aparecieron en la ventana de la cocina. Carmen sacaba champán de la nevera, el que Eduardo había comprado para su aniversario de boda. Rodrigo la abrazaba por detrás, la besaba en el cuello y los hombros. Ella se reía echando la cabeza hacia atrás, parecía feliz y relajada. En su cocina. Con su dinero. Con un tío extraño. La ira subía desde el estómago en oleadas, nublaba los ojos con una cortina roja.
Eduardo apretaba los prismáticos tan fuerte que se le pusieron blancos los nudillos. Carmen y Rodrigo bebieron una copa de champán cada uno, luego se trasladaron al salón. Se sentaron en el sofá que Eduardo había comprado para la casa nueva, se abrazaban y besaban con la avidez de personas que llevaban mucho tiempo esperando el encuentro. Eduardo bajó el teléfono. Con esto bastaba. Las llaves de casa estaban en el bolsillo de la chaqueta. Eduardo salió del hotel, se subió al coche de alquiler. Le temblaban tanto las manos que apenas acertó con la llave en el contacto. El sendero de entrada se veía a la vez familiar y extraño. Había vivido en esa casa 5 años, había puesto en ella alma y mucho dinero. Y ahora aquí estaba ocurriendo una traición. Aparcó junto al Audi, salió del coche. La vecina regaba las flores en su parcela y le saludó con sorpresa. Ah, Eduardo. Pensé que estaba de viaje. Los planes cambiaron, respondió él, tratando de hablar con calma. Se canceló la reunión. Entiendo. Han venido a verle, señaló el coche negro. Bonito coche. Sí, ya veo. Eduardo abrió la verja, se acercó al porche. La llave giró en la cerradura sin ruido. El recibidor le recibió con el olor habitual. Del dormitorio llegaban voces apagadas y risas. Femenina, sonora y feliz, masculina, grave y satisfecha. Eduardo subió la escalera, tratando de no pisar las tablas que crujían. Cada sonido parecía ensordecedor, pero los enamorados de arriba estaban demasiado ocupados el uno con el otro. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, Carmen seguía sin quitarse la costumbre de dejar una pequeña rendija para que corriera el aire. Eduardo empujó la hoja con el pie. La imagen que se abrió ante sus ojos se le grabó en la memoria para siempre. Carmen yacía en la cama con lencería negra de encaje que él nunca había visto. Rodrigo, a su lado, sin camisa, el torso musculoso cubierto de arañazos frescos de uñas femeninas. En la mesilla había 2 copas de champán a medio beber. Los dos se volvieron hacia la puerta a la vez. En las caras, shock, horror, miedo animal. Carmen gritó e instintivamente se tapó con la sábana. Rodrigo se incorporó de un salto en la cama, agarró la camisa. Esto no es lo que piensa. Soltó lo primero que se le ocurrió. ¿No es que? Eduardo dio un paso hacia la habitación, la voz sonaba sorprendentemente serena. ¿En mi dormitorio, en mi cama, con mi mujer? ¿Estáis haciendo floristería? Por dentro rugía un huracán de emociones, pero por fuera, frialdad glacial. Así reaccionaba siempre ante situaciones críticas en los negocios. Rodrigo se puso la camisa a toda prisa, retrocedía hacia el balcón. Eduardo, hablemos como personas civilizadas. Puedo explicarlo todo. Hablemos, accedió Eduardo y le dio un puñetazo en la cara. El golpe fue certero y fuerte. Rodrigo cayó derribando la mesilla. Las copas se rompieron, el champán se derramó por la alfombra cara que Carmen había elegido durante 6 meses. Carmen gritaba histéricamente. Eduardo, para. No le pegues. Por favor. Eduardo miró al hombre caído. Tenía ganas de seguir pegándole, pisotearlo, humillarlo definitivamente. Pero se contuvo. Basta de violencia. Eso no solucionará el problema. 5 minutos para recoger, le dijo a Rodrigo con tono helado. Y lárgate de mi casa. Si te retrasas, saldrás de aquí en camilla. Rodrigo se puso en pie, presionando un pañuelo contra el labio. Se vestía apresuradamente, con manos temblorosas, sin mirar a Carmen. Dale saludos a Cristina de mi parte, añadió Eduardo. Mañana por la mañana se enterará de todas tus aventuras. Rodrigo palideció aún más. Agarró la chaqueta y los zapatos, se dirigió hacia la salida. En el umbral del dormitorio se volvió hacia Carmen con súplica en los ojos. Carmen. ¿Se te olvidó algo? Eduardo dio un paso hacia él, apretando los puños. Rodrigo desapareció. Al cabo de 1 minuto se oyó el portazo de la entrada, arrancó el motor del Audi. El coche se alejó con chirrido de neumáticos. Carmen estaba sentada en la cama, envuelta en la sábana. Lloraba en silencio, corriendo el rímel por las mejillas. Toda su belleza y cuidado desaparecieron al instante, dejando a una mujer lastimosa y asustada. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Preguntó Eduardo, sentándose en la silla junto a la ventana. Necesitaba mantener la distancia o podía hacer alguna tontería. 2 meses, susurró Carmen, sin levantar los ojos.
2 meses. Entonces los cursos de floristería eran solo una tapadera. ¿Dónde os veíais? Aquí, en cafeterías, en su oficina después del trabajo. Aquí. En su hogar familiar, en su cama. Mientras el marido trabajaba, asegurándole una vida cómoda. ¿Y qué encontraste en él? Carmen levantó los ojos llorosos. En ellos se leía desconcierto y miedo, pero no arrepentimiento. No lo sé. Es diferente, no se parece a ti. Con él me siento viva, necesaria, hermosa. Con el marido, entonces, muerta. 8 años de matrimonio, fidelidad, cuidados, todo en vano. ¿Y qué no te satisfacía de mí? Eduardo, tú eres bueno, Carmen hablaba como si se justificara ante un tribunal. Me mantienes, me cuidas, pero siempre estás ocupado con el trabajo. Y Rodrigo, me mira como a una mujer, no como a parte del mobiliario. Parte del mobiliario. Bien dicho. Eduardo sacó el teléfono, abrió la aplicación bancaria. Bloqueó todas las tarjetas de Carmen con varios movimientos del dedo. ¿Qué haces? Se asustó ella. Lo que debería haber hecho antes. Luego llamó al cerrajero con el que había colaborado al amueblar la casa. Andrés. Soy Moreno. Necesito cambiar urgentemente las cerraduras del chalet. En 1 hora. El dinero no es problema. Escribió un mensaje a su abogado. Infidelidad de la esposa. Hay pruebas. Necesito consulta sobre divorcio. Mañana por la mañana. Tienes 1 hora para hacer las maletas, le comunicó a Carmen. Coge solo las cosas personales. Los electrodomésticos, muebles, todo lo que yo compré se queda aquí. Eduardo, hablemos con calma. Carmen se levantó de la cama, la sábana se deslizó. Entiendo que estés enfadado, pero podemos arreglarlo todo. ¿Arreglarlo? La miraba sin emociones. Trajiste a tu amante a nuestra casa durante 2 meses. Te lo montaste con él en nuestra cama. Te gastaste mi dinero en vestidos para él. ¿De qué vamos a hablar? No quería engañarte. Es solo que, pasó. Carmen lloró más fuerte, pero Eduardo se mantuvo inflexible. La lástima hacia ella murió en el momento en que la vio en brazos de Rodrigo. 1 hora después Carmen bajó con 2 maletas y un bolso. Ojos rojos e hinchados, cara descompuesta. Se había puesto unos vaqueros viejos y un jersey, evidentemente los vestidos elegantes le parecían inapropiados. El cerrajero acababa de terminar de instalar la cerradura nueva. ¿Dónde voy a vivir? Preguntó Carmen lastimosamente. No tengo dinero para alquilar una casa. No es asunto mío, respondió Eduardo, pagando al cerrajero. Tienes un amante. Que él resuelva tus problemas de vivienda. Rodrigo está casado, tiene familia. Eso no te preocupaba cuando te lo montabas con él en mi cama. Carmen se quedó de pie en el umbral de la casa donde había vivido 5 años. Luego caminó lentamente hacia el coche. Arrancó el motor, salió por la verja. Eduardo siguió con la mirada las luces traseras rojas. Se quedó solo en la casa vacía, que de repente le pareció enorme y ajena. A la mañana siguiente llegó a la casa un coupé BMW azul oscuro. Del coche salió Cristina Navarro con un traje gris severo, línea dura de labios y ojos marrones fríos. Eduardo abrió la puerta. Necesito hablar con usted, dijo sin saludos. Pase. La condujo al despacho, le ofreció café. Cristina se sentó en el sillón de cuero frente a su mesa, manteniendo la espalda recta, manos cruzadas sobre las rodillas. Prometió que me enteraría de los asuntos de mi marido. Cuénteme, su voz sonaba serena, como la de un investigador llevando un interrogatorio. Eduardo sacó el teléfono, le enseñó los vídeos grabados el día anterior. Cristina miraba en silencio, el rostro permanecía pétreo. Solo los dedos se apretaron un poco más cuando apareció en la pantalla la escena del beso. 2 meses, entonces, dijo después de ver el último archivo. Pensé que más tiempo. ¿Lo sospechaba? Rodrigo cambió hace unos 3 meses. Empezó a llegar tarde a casa, se compró camisas nuevas, colonia cara. Decía que un cliente importante exigía apariencia impecable para las reuniones. Cristina relataba pausadamente, como si dictara un informe. También empezó a ducharse más a menudo. Antes se lavaba por la mañana, ahora también por la tarde. Y el mes pasado comenzó a quedarse en la oficina hasta las 8 o 9 de la noche. Antes siempre estaba en casa a las 7.
¿Y no hizo nada? Esperaba el momento oportuno. Tengo el 40% de su agencia a través de participaciones familiares que él puso a mi nombre después de nuestra boda. Quería actuar con seguridad. Mujer inteligente. No emociones, sino cálculo frío. ¿Qué piensa hacer? Mañana pido el divorcio exigiendo la división de todos los bienes. Rodrigo perderá el control del negocio. Y tengo contactos en el banco que financia su agencia. Creo que se interesarán por la solvencia del prestatario en las nuevas circunstancias. Se pusieron de acuerdo sobre acciones conjuntas. Eduardo retiraba todos los encargos publicitarios de su cadena de tiendas de materiales de construcción. El contrato con Creativa Plus terminaba precisamente el mes siguiente. Cristina bloqueaba las cuentas corporativas y exigía el pago anticipado de los créditos. ¿Tiene influencia sobre otros clientes de Rodrigo?, preguntó Eduardo con interés. Alguna. La agencia trabaja principalmente con empresas pequeñas. Los propietarios se conocen entre sí, los cotilleos vuelan rápido. El director de una agencia publicitaria pillado en infidelidad, ese tipo de noticias les encanta comentar. A la semana el plan empezó a funcionar. 3 clientes de la agencia rescindieron contratos, alegando cambio de estrategia de marketing. El banco exigió proporcionar garantías adicionales para el crédito. Rodrigo llamaba a Eduardo cada día. Eduardo, se lo suplico, quedemos. La voz al teléfono sonaba desesperada. Estoy dispuesto a cualquier condición, cualquier compensación por daños morales. ¿Qué cantidad estás dispuesto a pagar por 2 meses en mi cama con mi mujer?, preguntó Eduardo con tono glacial. Rodrigo calló unos segundos. ¿1 millón? Poco. ¿2 millones? ¿Y por qué exactamente pagas? ¿Por el placer de acostarte con la mujer de otro o por haber sido pillado? Eduardo. Bueno, Rodrigo, dinero tengo suficiente. Pero la justicia es otra cosa. Eduardo colgó. Rodrigo no volvió a llamar. La agencia Creativa Plus cerró exactamente 3 meses después del descubrimiento. Cristina resultó ser aún más vengativa y eficaz de lo que calculaba Eduardo. Primero consiguió por vía judicial el embargo de todos los activos de la agencia como bienes gananciales. Luego exigió una auditoría de las finanzas de los últimos 3 años, supuestamente para establecer el valor real del negocio. La auditoría reveló varias infracciones en la contabilidad fiscal, no críticas, pero suficientes para multas y recargos. Rodrigo se vio obligado a vender los muebles y equipos de oficina para pagar a los organismos fiscales. Los clientes restantes se fueron, sin esperar el cierre oficial. Nadie quería relacionarse con una agencia que podía cesar su actividad en cualquier momento. Rodrigo despidió a todos los empleados, pagándoles compensaciones de sus ahorros personales. Entregó el local de oficina, se puso al día con los pagos de servicios. Consiguió trabajo como gerente regional en la empresa de relaciones públicas Media Consult, informó Cristina a Eduardo por teléfono. ¿Y el piso? Lo vendió. Las deudas de los créditos se comieron casi toda la recaudación. Alquila un estudio en las afueras de la ciudad. La justicia triunfó más rápido de lo que esperaba Eduardo. Carmen vivió las primeras 2 semanas en el hotel turista, el único que podía permitirse. El dinero que le quedaba se esfumaba catastróficamente rápido. Rodrigo trató de ayudar, pero él mismo tenía problemas. Cristina había bloqueado todas las cuentas familiares. No puedo mantenerte, Carmen, le explicaba, sentado en una cafetería barata cerca del hotel. Yo mismo pronto me quedaré sin negocio. Carmen encontró una habitación en un piso compartido por 800 euros al mes. La casera, una mujer mayor, aceptó el pago a plazos después de que Carmen le enseñara el anillo de compromiso con diamante como garantía. La habitación resultó ser diminuta, con una ventana al patio interior. Los muebles, cama, armario y mesa, recordaban aún los tiempos soviéticos. Aseo y baño compartidos para 5 habitaciones. Buscar trabajo llevó mucho tiempo. Tenía educación superior económica, pero la pausa de 8 años en la carrera asustaba a los empleadores. Al final consiguió trabajo como dependiente en una tienda de ropa infantil en un centro comercial al otro lado de la ciudad. Sueldo de 2.500 euros, horario 6 días a la semana de 9 a 9. Cerca del edificio del juzgado, donde se tramitaba el divorcio con Carmen, Eduardo vio a una mujer joven que estaba sentada en un banco con una maleta pequeña. Parecía perdida y desorientada, de vez en cuando se secaba las lágrimas con un pañuelo. ¿Necesita ayuda?,
Preguntó, acercándose. No lo sé, levantó unos ojos grises cansados. Probablemente ya nada puede ayudar. ¿Qué pasó? Mi marido pidió el divorcio mientras yo estaba en el hospital después de una operación, contó en voz baja. Vendió nuestro piso sin mi conocimiento, haciendo un poder. Resulta que llevaba 6 meses saliendo con mi compañera de trabajo. Ahora estoy sin casa, sin trabajo y casi sin dinero. Natalia Jiménez, 28 años. Antigua contable jefe de una pequeña empresa comercial. Pelirroja, menuda, con ojos grises inteligentes y mirada honesta. Su historia de traición resultó típica. El marido se enamoró de una compañera joven, decidió empezar una nueva vida. Mientras Natalia se recuperaba de una operación de vesícula biliar, él hizo un poder y vendió su piso común. Formalmente todo era legal, la propiedad estaba a su nombre. Solo tengo lo que hay en la maleta, confesó. Y 1.500 euros. Eduardo sintió una extraña cercanía con esta mujer. Ambos habían vivido una traición, ambos habían quedado engañados. ¿Sabe trabajar con documentos? Preguntó. Sí, por supuesto. Educación superior económica, 7 años de experiencia como contable. Tengo una propuesta. Necesito un ayudante para llevar la contabilidad en una de las tiendas. Sueldo pequeño al principio, pero con perspectivas de crecimiento. Natalia lo miró con desconfianza. No me conoce. ¿Por qué me ofrece ayuda? Porque sé lo que es quedarse sin nada por la traición de otro. Eduardo instaló a Natalia en un piso de empresa encima de una de sus tiendas. Un piso modesto de 2 habitaciones con muebles sencillos, pero limpio y acogedor. Es temporal, le explicó. Hasta que se ponga en pie. Lo devolveré todo, prometió Natalia. Tanto el trabajo como la vivienda. Primero demuestre de que es capaz. Natalia trabajaba de mañana a noche. Estudiaba el surtido, se comunicaba con proveedores, dominaba los programas comerciales. Resultó ser rápida de aprender y responsable. Al cabo de un mes Eduardo se dio cuenta, la mujer no solo era competente, sino que tenía verdadero talento comercial. Propuso cambiar la disposición de la mercancía, revisar la política de precios, establecer contacto con nuevos proveedores. Tenemos artículos demasiado caros en categorías que no se venden, explicaba. Enseñando informes. Y los productos populares se agotan a menudo. Hay que reequilibrar las compras. Eduardo la nombró gerente del punto de venta. El sueldo aumentó. En 6 meses la tienda de Natalia se convirtió en la más rentable de la cadena. Implantó un sistema de control de existencias, estableció contactos con fabricantes, organizó ofertas y rebajas. Tiene verdadero talento para el comercio, dijo Eduardo, estudiando el informe mensual. Tengo motivación, respondió Natalia simplemente. Recuerdo lo que es quedarse en la calle sin nada. Empezaron a salir sin palabras rimbombantes ni juramentos. Simplemente comenzaron a pasar las tardes juntos, charlaban de negocios, cenaban en pequeños restaurantes, iban al teatro. Natalia era la completa antítesis de Carmen. Independiente, trabajadora, honesta. No exigía regalos caros, no hacía caprichos por tonterías. Valoraba la atención, pero no daba por hecho los cuidados. No quiero ser un juguete bonito, dijo una vez. Quiero ser un socio igual. Eduardo buscaba precisamente eso, un socio, no una mantenida. Al cabo de un año empezaron a vivir juntos. Natalia se mudó a su chalet, pero siguió trabajando como gerente. Es más, Eduardo le confió la coordinación de toda la cadena minorista. ¿No te basta con trabajar? Le propuso. Puedo mantener a la familia. No, Natalia negó con la cabeza. El trabajo me da seguridad en el mañana. No quiero volver a depender solo del marido. Eduardo entendió y aceptó esa decisión. Es más, se enorgullecía de los éxitos de Natalia. Rodrigo trabajaba como gerente regional. El sueldo de 3.500 euros le permitía alquilar un estudio en las afueras y comprar comida en tiendas baratas. Los intentos de encontrar un trabajo mejor no tuvieron éxito. La reputación de traidor y quebrado lo siguió. Los empleadores potenciales hacían averiguaciones y se enteraban de la historia de la infidelidad a la esposa y la quiebra del negocio. Poco fiable, decían en los departamentos de personal. Si traicionó a la familia, puede traicionar a la empresa. Rodrigo trató de salir con otras mujeres, pero las relaciones no cuajaban.
O lo rechazaban por la pobreza, o él mismo no conseguía interesarse por nuevos conocimientos. Carmen también vivía en modo supervivencia. El trabajo en la tienda de ropa infantil resultó agotador, clientes caprichosos, jefa malvada, horarios sin descansos. Adelgazó, envejeció, adquirió expresión de cansancio. La cosmética cara fue sustituida por análogos baratos, la ropa elegante por prendas sencillas de grandes superficies. Una vez, en el centro comercial Europa, Eduardo y Natalia eligieron anillos de boda. La boda estaba programada para el mes siguiente, una ceremonia discreta en círculo de amigos. No quiero celebración fastuosa, dijo Natalia. Solo quiero convertirme en tu mujer. Eligieron anillos sencillos pero bonitos, oro blanco sin adornos superfluos. Al salir de la joyería, Eduardo oyó una voz familiar. ¿Eduardo? Se volvió. A 3 pasos estaba Carmen. Adelgazada, envejecida, vestida con una chaqueta barata y vaqueros gastados. Hola, dijo él neutralmente. Hola, Carmen miraba a Natalia con curiosidad dolorosa. Ustedes. Mi prometida, presentó Eduardo. Natalia. Natalia asintió cortésmente, pero no le tendió la mano. Conocía toda la historia de la infidelidad y no sentía simpatía por la exmujer de Eduardo. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Carmen en voz baja. Bien, Eduardo tomó a Natalia del brazo. Nos casamos el mes que viene. Entiendo, Carmen bajó los ojos. Enhorabuena. Gracias. Se fueron. Carmen se quedó de pie junto al escaparate de la joyería, mirando los anillos que brillaban. En casa sacó del armario una foto vieja, ella y Eduardo en el lago Baikal, 4º año de matrimonio. Ambos ríen, se abrazan, parecen felices. Sonó el teléfono. Rodrigo. Carmen, ¿probamos otra vez? La voz sonaba cansada y sin esperanza. Alquilemos un piso juntos, empecemos de cero. Me han dado un pequeño aumento. Carmen miró la fotografía, luego por la ventana del piso compartido, al patio sucio y el cobertizo inclinado. Rodrigo, dijo en voz baja. Ya no nos queremos. Solo nos aferramos al pasado porque tenemos miedo de estar solos. Pero si estuvo bien. Estuvo. Pero se acabó en el momento en que Eduardo abrió la puerta del dormitorio. Carmen colgó el teléfono, guardó la fotografía de nuevo en el armario. Pasaron 2 años desde el divorcio. Eduardo y Natalia vivían en el mismo chalet que una vez compartió con Carmen. Pero ahora la casa se llenó de otra energía, constructiva, honesta, laboriosa. Natalia convirtió el antiguo tocador de Carmen en despacho de trabajo, desde donde dirigía la cadena minorista. La cadena de tiendas Construhogar creció de 5 a 12 puntos. Natalia resultó ser no solo una buena gerente, sino una verdadera socia empresarial. Pienso en expandirnos a las provincias, decía durante la cena, enseñando el plan de negocio. El mercado de materiales de construcción crece, la competencia aún no es muy alta. Eduardo escuchaba y se sorprendía. ¿Cómo pudo vivir 8 años con una mujer que no se interesaba por su trabajo? Rodrigo siguió trabajando como gerente de nivel medio. Varias veces trató de abrir su propio negocio, pero le faltaba capital inicial, contactos y, principalmente, reputación. Carmen cambió ya por 3ª vez de trabajo. Dependiente en tienda de ropa, cajera en supermercado, ahora administradora en una pequeña clínica dental. El sueldo subió, pero apenas alcanzaba para una vida modesta. A veces veía por la ciudad a Eduardo con su nueva esposa. Él se veía feliz y seguro, Natalia elegante y profesional. Tenían la vida que Carmen había cambiado por una pasión pasajera. Rodrigo también llamaba de vez en cuando, proponía quedar. Pero cada conversación así solo subrayaba que entre ellos no quedaba nada, excepto recuerdos comunes de una estupidez cometida. Su pasión les costó todo, familias, hogares, futuro. Y resultó que la pasión sin cimientos es solo una ilusión que se desvanece al chocar con la realidad.